¿Cómo nace esta auditoría en el mundo? ¿Ya? En Estados Unidos, a partir del año 2001, sale a la luz por voluntad propia, es decir, por los ejecutivos de estas empresas, y no porque un auditor o algún inspector haya identificado, ¿ya? Sino que normalmente delegaron al segundo hombre en importancia de la empresa, el gerente financiero, para que mediante conferencia de prensa expliquen, ¿ya?, que esas empresas, si bien los últimos estados financieros arrojaron un dictamen limpio y además números positivos en sus resultados, resulta que cuando salen a informar, tanto el gerente financiero de la Enron como la WorldCom, ¿ya?, demostraron que todo lo que tenían era ficticio y que todo había sido armado por un equipo de auditores, ¿ya? Auditores que hacían el papel de contadores, ya que llevaban la contabilidad de estas empresas y a la vez hacían la auditoría, ¿no? Entonces, esto sucedió en Estados Unidos y un año más tarde sucede en Italia, en Parmalat, pero el motivo de esta explicación es por qué no se irradió hacia Europa este tema de las auditorías forenses. Fue que la auditoría en Italia, en Parmalat, el auditor fue más honesto y declaró todo lo que encontró, a pesar de que estaba recibiendo unos honorarios bastante altos por hacer esa auditoría, pero el auditor decide hacer la denuncia del hecho que se había dado en Parmalat. Entonces, esta situación dio origen al nacimiento de la auditoría forense, pero más se da en esta parte de América, en Estados Unidos y el tema de Sudamérica. Y ante esta situación, el gobierno americano agarra y dispuso que la profesión o las funciones del auditor como acreditadores de estados financieros expuestos correctamente tenga sin efecto en Estados Unidos. Y es así que para salvar esta profesión tuvieron que fusionarse las dos firmas más grandes del mundo en ese momento. La firma número 1, que era Pricewaterhouse, y la firma número 2, la Pricewaterhouse americana, y la Coopers & Lybrand, que era inglesa, se fusionaron e hicieron acuerdos con el gobierno americano para tratar de explicar y diferenciar lo que es una auditoría financiera del resto de las auditorías. Por esa razón es que la auditoría financiera tiene un formato, tiene normativa diferente al resto de las auditorías. Entonces, ¿qué pasó con los acuerdos con el gobierno americano? El gobierno americano dice no podemos prescindir del tema de los dictámenes de auditoría, porque en Estados Unidos se requiere bastante por el tema de la bolsa de valores. Entonces, el gobierno americano, a través de dos senadores, emiten la ley Sarbanes-Oxley, ¿ya? Paul Sarbanes y Michael Oakley son dos senadores que el 30 de julio del 2002 sacan una ley, ¿ya? Una ley que tiene que ver con la reglamentación de delitos de carácter penal que pueden ser cometidos por consultores, no solo auditores, ¿ya? Nosotros vamos a hablar la parte de los auditores. Entonces, estas responsabilidades determinan prisión de 4 a 8 años para los responsables. ¿Y qué está prohibido en Estados Unidos? Primero, llevar la contabilidad o preparar los registros de información financiera del cliente auditado. Algo tan común en Bolivia, ya que si analizamos nuestra estructura empresarial, vamos a ver que prácticamente el 99% de nuestras empresas o son unipersonales o SRLs, sociedades de responsabilidad limitada, pero empresas pequeñas, ¿ya? Y solo menos del 1% de las empresas en Bolivia cotizan en la bolsa o pueden cotizar en la bolsa. Entonces, en Bolivia hay 104
empresas habilitadas para cotizar en bolsa. El 80% de esto, es decir, casi 80 empresas, son del sistema financiero que venden títulos, como ser depósito a plazo fijo, bonos, pagarés, y unas 24 empresas que son el resto, e incluyendo el sistema público que no puede emitir bonos, ¿ya? Son las únicas registros contables que son, si quieren, confiables, ¿ya? Porque, ¿qué pasa con el resto? Les hablo, por ejemplo, de una pyme. Primero les comentaré esto. En Bolivia son 104 empresas habilitadas para emitir títulos. De las 400.000, ¿ya? De las 400.000 empresas que están registradas en impuestos nacionales. Es decir, que solo el 0,026% del empresarial en Bolivia tiene registros contables confiables. Es decir, que son supervisados, evaluados constantemente. Uno de ellos, por ejemplo, es el sector público, donde el Estado obliga que estas entidades tengan auditoría interna. ¿Ya? Pero en Cochabamba, veamos las empresas más grandes, si son públicas, como es el caso de ENDE y el caso de BOA, que son entidades públicas, empresas públicas, estas empresas tienen auditoría interna. Pero ¿qué pasa con otras empresas? Por ejemplo, Campero, que es una empresa grande, es una pyme, esa empresa no tiene auditor interno. Y tiene contador externo, ni siquiera contador interno, y tiene también un auditor externo. Pero su contador y auditor es el mismo, ¿no? Como la mayoría de las empresas, exceptuando esas empresas que cotizan en bolsa, que tienen que saber diferenciar todo, ¿ya? Pero es común ver acá un cliente, y esto la subvaluación de nuestra profesión, van a ver que si bien el arancel estipula que mínimamente debe cobrarse 1.500 bolivianos por llevar la contabilidad, hay empresas que te llevan por 100 bolivianos y además te hacen la auditoría. Ya, te llevan la contabilidad y te hacen la auditoría. También está prohibido el diseño o implementación de sistemas de información financiera del cliente auditado. Es decir, que las empresas no pueden hacer el diseño de sistemas contables para empresas donde van a hacer la auditoría. Eso está totalmente prohibido. También está prohibido las valoraciones, tasaciones u opiniones sobre aportes de activos del cliente que vas a auditar. Esto en Estados Unidos son delitos, no son contravenciones, son delitos. Gestión de recursos humanos. Por ejemplo, es común ver en el periódico La Razón y el periódico El Deber, porque en Santa Cruz y en La Paz hay más ofertas de trabajo, ver que una firma de auditoría publicita esto, diga, ¿no? Necesitamos un gerente de financiero para nuestro cliente, una empresa de servicios financieros. Pues. Y a la vez esa firma de auditoría que le está haciendo el reclutamiento de ese gerente financiero, también le hacen la auditoría. ¿Ya? Eso en Estados Unidos es delito. Asesoramiento de inversiones del cliente auditado. Y también rotación de auditoría externa de cada 3 años, de efectuar auditorías al mismo cliente. Gran parte de esto, por ejemplo, está prohibido en la banca. En la banca, en Bolivia, un auditor no puede hacer más de 3 auditorías seguidas al mismo cliente. Y lo mismo no puede hacer lo que está arriba, llamar contabilidad, etc. Está prohibido en el tema del sistema financiero. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en Bolivia? Por ejemplo, he hecho 2 auditorías forenses para que tengan esto, una de Imcogas. Imcogas tenía 20 años ese momento que se hizo la intervención, y los 20 años tenía el mismo dictamen y la misma firma de auditoría. Solo le cambiaban el año. Lo mismo fue de Sofraco. Sofraco fue una entidad intervenida, y para la intervención se hizo una auditoría forense, y Sofraco ya tenía como 25 años, y los 25 años el mismo auditor, el mismo dictamen, solo le cambió el año. En Bolivia no hay quien observe y cuestione esto. No es prohibido. Otra cosa que en Bolivia, por ejemplo, el tema del dictamen, el dictamen sí es responsabilidad del auditor. Pero la carta de control interno no, porque es un documento de uso interno. Esto, por ejemplo, ya no se distribuye, solo se le da al gerente
general de una entidad. En cambio, el dictamen, más los estados financieros, sí se lleva impuestos, sí se utiliza para llevar a un banco para sacar crédito, todos esos elementos. En cambio, en Estados Unidos, el dictamen y la carta de control interno son responsabilidad del auditor. Si sale una deficiencia de control interno, por ejemplo, que puede estar asociado a la comisión de un delito, que puede estar asociado a la defraudación fiscal, el auditor tiene que informar. Y además, tiene que constituirse en parte dentro de un proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley le obliga. ¿Ya? Entonces, bajo estos elementos, es que la auditoría financiera se mantuvo vigente en Estados Unidos. Pero aclarando que no se va a tolerar que el auditor esté metido en prácticas de corrupción. Eso es en Estados Unidos. En Bolivia no ocurre eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Hablando del control interno, en Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, que este COSO 1 fue elaborado para evitar justamente eso, que los estados financieros sean presentados como práctica fraudulenta ante el Estado. Y lo que ellos estipulan que un buen diseño de control interno evitaría que los estados financieros tengan elementos de fraude. Entonces, ¿qué pasa? Bolivia era un país bastante vinculado a Estados Unidos, y esto fue hasta el año 2006. Entonces, primero, el año 1992, la Pricewaterhouse, esta firma consultora que ven acá, perdón, la Coopers & Lybrand, saca el informe por mandato del Congreso americano, saca y publicita este informe, que es el informe COSO 1, que determina en 5 elementos las bases para hacer el diseño e implantación de un sistema de control interno. Pero establece ese informe COSO 1 que la base de todo elemento de control es el ambiente de control, es decir, la filosofía de la dirección, la predisposición a las auditorías, la predisposición al control, tiene que venir de las máximas autoridades. También dice que saber hacer la evaluación de los riesgos a los que está comprometida la entidad, ¿no? Y también tiene que haber las actividades de control. Y normalmente se destina estas actividades de control a lo que dice la ley SAPCO, lo que es control externo, interno, posterior. Es decir, que la actividad de control la deben ejercer las mismas personas que desarrollan los servicios o los productos, y además de control externo, como es auditoría. Luego tiene que haber información y comunicación, es decir, que debe haber transparencia de todo lo que se hace. Y finalmente el monitoreo o supervisión, es decir, que hacer una evaluación constante a estos 5 elementos del control interno. Ahora, la Contraloría utiliza este informe COSO para hacer su guía de implantación y también su guía de diseño del control interno, basado en lo que son las operaciones, los informes que deben dar, o sea, es decir, informes financieros con actividades de control relacionados a la contabilidad. Y finalmente hacer seguimiento a su cumplimiento. Este es el informe COSO 1, que se ha servido de base para la implementación del sistema de control interno del sector público. Pero ¿qué pasa? Cuando salió este informe de COSO, había 2 elementos cruciales, como acá. En Bolivia, les decía, de las 104 empresas que cotizan en bolsa, 80 son del sistema financiero. Entonces, esos 80 aplican lo que eran el COSO ERM. ¿Ya? El COSO ERM significa el COSO basado en riesgos. ¿Ya? El sistema financiero, por ejemplo, la auditoría es basada en riesgos. Entonces, todo está definido, esta evaluación del riesgo y la identificación de los riesgos, y lo que es el monitoreo y la minimización de estos riesgos. Por ejemplo, cuando se habla de ambiente de control, no solamente se habla de la filosofía de la dirección, de la predisposición para
sino además de establecimiento de objetivos. Por ejemplo, en la banca, ya, el directorio cada año debe proponer a la ASFI como elemento de objetivos 500 indicadores para hacer control del banco. Y esos 500 indicadores deben estar basados en identificar los riesgos a los que se somete la entidad. Ni qué decir la evaluación de riesgos. Todas las actividades en el banco, ¿ya?, tienen estos 5 elementos normalmente que forman parte de la evaluación de riesgos: la identificación de los eventos de riesgo, la evaluación de esos riesgos, seguimiento de esos riesgos, lo que es la minimización de los riesgos y cuál sería la respuesta a esos riesgos, ¿ya? Entonces es interesante ver cómo este costo se aplicaba en la banca, ¿ya? También a las actividades de control, que son las mismas que en el sistema financiero, excepto que, ¿ya?, por ejemplo, en el sector público tenemos una actividad de control básica, ¿ya?, que es el tema de auditoría, que es una actividad de control externo posterior o de control interno posterior, dependiendo si es auditor interno o dependiendo si es auditor externo. Pero ¿qué sucede ya con la banca? La banca, por ejemplo, tiene un ejemplo, el Banco Unión, su departamento de auditoría eran como 30 personas a nivel nacional. Sin embargo, su departamento de riesgos eran como 200 personas. Riesgos, el departamento se encarga de prever de que no sucedan riesgos. En cambio, la auditoría informa y monitorea sobre el riesgo ocurrido, es decir, es una actividad posterior, ¿ya? Esa es la diferencia entre el COSO 1 y el COSO 2. Como les decía, en Bolivia, por ejemplo, esto ha estado vigente y la Contraloría lo ha implementado como parte de su guía de implantación de control interno y también para el diseño del control interno. Pero esto, hemos visto la clase anterior, que estos informes, el costo es de Estados Unidos, pero en Inglaterra y su propio sistema, Carbury, que en España hay el informe de vivencia, que todos los países tienen su propio informe. Pero por la dependencia de Bolivia, con el sistema de Estados Unidos, se aplicó el COSO. Pero este COSO 1 no quedó ahí, ¿no?, sino que salió el COSO 2, que esto se implementa el año 2004 en Estados Unidos, que ya no habla de 5 elementos de control interno, sino habla de 8. Y aquí cambian el rumbo y dicen el ambiente interno, es decir, que lo que era el ambiente de control, la base, ¿no?, ahora dices la cabeza, es diferente. Y que la base es el monitoreo, el seguimiento permanente a lo que es el tema del riesgo. Y aquí define en estos 8 elementos, empezando del ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Lastimosamente, para el tema de los que hacían seguimiento al tema del control interno, el gobierno de Bolivia el año 2006 decide expulsar a la representación americana del Banco Central. A ver, el Banco Central es un edificio en La Paz de 32 pisos hecho en la época de Banzer con el apoyo y financiamiento del gobierno americano. Pero en ese entonces Banzer cede 2 pisos de ese edificio, el piso 24 y 25, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, había una injerencia muy directa en el manejo de la economía del país a través de esos 2 organismos. Entonces llega el año 2006 y el gobierno decide expulsarlos del Banco Central. Mucha gente, llevado por las noticias, pensó que habíamos expulsado a la representación americana. En realidad, les hemos sacado del Banco Central, pero ellos se fueron a la zona sur y siguen operando ahí. No se puede expulsar al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Ya Bolivia es parte de sus acuerdos. Pero este COSO 2 ya no fue implementado por cuanto en Bolivia dijeron, porque para implementarse, o tienes que vincularte a la Contraloría o tienes que vincularte al ASFI.
Entonces la ASFI decide que para la banca no aplica esto. Y va a aplicar los lineamientos de los acuerdos de Basilea que se definen en Suiza, ¿no? Que tienen una importancia igual o mejor de esto de los Estados Unidos. Pero este COSO 2 no queda ahí, ¿ya? Después de lo que sucedió con la crisis inmobiliaria, con la quiebra del Brothers Lehman en el año 2009, 2008, en noviembre, ya, el gobierno americano decide reformular. Dice, no es posible que habiendo tantos sistemas de control interno implementados, aún siga dándose estas crisis que afectan al mercado bursátil, sobre todo en Estados Unidos, que es lo más importante, y por lo tanto modifican, ¿no?, el COSO 3. Y el COSO 3 no es más que la suma del COSO 1, COSO 2 y COSO 3, pero volviendo a lo que era el COSO 1, ¿ya?, pero de una manera principista. Entonces tenemos el entorno de control, que ya no es la base, es la cabeza, porque de aquí viene el famoso ejemplo, que para limpiar una casa, un edificio, hay que hacerlo de arriba abajo, porque no se puede hacer de abajo arriba. Y aquí establecen que ese entorno de control va a tener 6 principios, la evaluación de riesgos, 4 principios, las actividades de control, 3 principios, lo que es información y comunicación, 3 principios, y actividades de monitoreo y supervisión, 2 principios. Entonces, estos principios, ¿ya?, que están vigentes ahora, ¿ya?, son los siguientes, y se utiliza como una especie de cuestionarios para hacer un seguimiento, como una especie de psycho, ¿ya? Entonces, el principio número 1 sobre el entorno de control nos demuestra el compromiso que tiene el gobierno corporativo, es decir, los directores y los ejecutivos, con la integridad y los valores éticos. Y si esto no existe, no se va a poder implementar un adecuado sistema de control. Lo primero es la base, que es el tema ético. Es decir, primero funciona eso y debe adaptarse los siguientes pasos después. Entonces, el principio 2 es ejercer responsabilidad de supervisión, es decir, que el ejecutivo debe hacer un seguimiento a lo que sucede en la institución. Establecer estructura, autoridad, responsabilidad, es decir, ir jugando con el tema de la organización, ¿no?, demostrar el compromiso para la competencia, hacer cumplir las responsabilidades. Es decir, están prácticamente los 17 principios que forman parte de esta evaluación. Ahora bien, veamos en la práctica por qué nació esta auditoría. Les decía que se dio más en el tema de Sudamérica, con mayor fuerza en Colombia. O sea, Colombia era un país hasta hoy o hasta el 7 de agosto, que va a ser la posesión del gobierno, el país más ligado a Estados Unidos hasta el día de hoy. ¿Ya? Por primera vez en su historia, Colombia tiene un gobierno de izquierda. ¿Ya? Y ese gobierno de izquierda ya ha hablado de que va a cambiar las cosas en Estados Unidos. Por lo tanto, todo lo que veíamos en tema de técnicas de auditoría, bibliografía, todo eso, sobre todo venía de Colombia. Colombia, Chile, México, por la influencia con los Estados Unidos. Pero ahora, como les dije, eso puede cambiar. En Bolivia, por ejemplo, ya cambió. En Chile va a cambiar con Boric. En el Perú es más complicado cambiar, pero el presidente dice que lo va a hacer. Lula da Silva, que posiblemente vuelva a ganar las elecciones de fin de año. En Argentina no tenemos gobierno izquierdista, pero en la práctica todo América va a ser de izquierda. ¿Ya? Solo faltaría el gobierno de el Ecuador, que lo que ha hecho es volcarse de la alianza que tenía con la izquierda. Ahora bien, veamos estos elementos, el por qué en Bolivia se implementó esto. Teníamos, como les decía, una ligación muy fuerte con Estados Unidos. Estados Unidos nos financiaba todo. Entonces, vamos a ver de modelo estas 3 empresas. La Enron, la WorldCom
y Parmalat. Primero veamos a qué industria se dedicaban estas empresas. La Enron era electricidad, gas y petróleo. ¿Ya? Hagan de cuenta, en Bolivia la suma de yacimientos más ENDE. ¿Ya? Son entre las empresas más grandes del país. La Volcom a comunicaciones e internet. Hagan de cuenta, Entel. ¿Ya? Solamente Entel, sin considerar ENDE, porque son muchas empresas y muchas facturaciones diferentes, entre Entel y Yacimientos, los dos generan el ingreso de la renta interna del 45%. ¿Ya? Hagan de cuenta esas dos empresas en Bolivia. Y la empresa Parmalat es una empresa de alimentos, ¿ya? Sobre todo de la industria láctea, como la PIL. ¿Ya? Su sede de la Enron es Estados Unidos, o era Estados Unidos. De la WorldCom también era Estados Unidos, y de Parmalat su sede es Italia. Ahora, ¿qué pasa en tema de importancia? ¿Por qué eran importantes estas empresas? La Enron era la séptima empresa más grande de Estados Unidos y la número 1 de energía. Era la empresa más importante de energía de Estados Unidos. La WorldCom era la segunda empresa en telefonía en Estados Unidos, ¿ya? Después de la AT&T. Esta WorldCom era una gigante de las comunicaciones en Estados Unidos. Y Parmalat era la empresa más importante de alimentos de Italia. ¿Ya? En cuanto a ingresos, la Enron en el año 2000 había generado ingresos contables, eso es lo que figuraba en sus libros, de 111.000 millones de dólares. Más de 2 veces el PIB de Bolivia. El PIB de Bolivia no pasa de los 43.000 millones de dólares. El PIB de Bolivia se ha quedado estancado el año 2019 y se recupera algo en 2021, pero no llega de los 43.000 millones de dólares. Entonces, la Enron facturaba el doble. Ni que decir la WorldCom, era 4 veces el PIB de Bolivia. 180.000 millones de dólares, esos eran sus ingresos. Parmalat, solo la subsidiaria de Lactalis, ya donde se generó el problema, sus ingresos fueron de 4.492 millones de dólares. Ahora, ¿cuándo se declaran en quiebra? La Enron en noviembre del 2001. Ya cuando 2 de sus ejecutivos convocan una conferencia de prensa para que se informe de la situación de la Enron y se declaran en quiebra pública. Y menciona que todo lo que tenían ellos era simplemente artificios contables e información falsa, y que la realidad a lo que estaba en los estados financieros era completamente falsa. ¿Ya? Cuando se declara en noviembre del 2000, es decir, 2 meses después de que cierra sus estados financieros y sale el dictamen de auditoría nuevamente en blanco, digo limpio. ¿Quién hacía la auditoría en los últimos 10 años? Le ha hecho Arthur Andersen. ¿Y quién le hacía la contabilidad? Arthur Andersen. ¿Ya? Arthur Andersen era la tercera firma de auditoría más grande del mundo. La WorldCom se declara en quiebra el primer semestre de 2002. Entonces, ¿quién era su firma auditora de WorldCom? Arthur Andersen. ¿Quién le hacía la contabilidad? Arthur Andersen. En cambio, la Parmalat, ¿ya? La firma de auditoría era Deloitte, una empresa americana, que decide no venderse a su contratante, a pesar de que el costo de la auditoría superaba los 4 millones de dólares. Él decide, aunque no me paguen, yo lo denuncio. ¿Ya? Y lo que hizo la Deloitte fue denunciar. En cambio, Arthur Andersen era parte del problema en estas dos grandes empresas. Entonces, ¿qué ocasiona la bolsa de valores? ¿Ya? La Enron tenía acciones, su valor nominal eran de $10, y sin embargo, por lo que era una empresa tan importante, se cotizaba en la bolsa en $90. Pero cuando se declara en quiebra, entre noviembre y diciembre, se ofertaba a 0,30 centavos de dólar sus acciones y nadie compraba. Lo mismo ocurrió con la WorldCom. La WorldCom igual sus acciones, cada una que valía $10, se vendían 80.
Pero después de declararse en quiebra, ni en 10 centavos se vendía. En cambio, la Parmalat, que sus acciones valían $100, ya, que es una industria diferente, se cotizó a $15. Pero solo aquí ocurrió en una subsidiaria. Ya, vamos a explicar qué pasó en esa subsidiaria. Ahora, ¿qué pasa con estas empresas? En el ranking, ya que se hace por diversos motivos en las entidades, la Enron del año 96 al año 2001 era la compañía número 1 en innovación en Estados Unidos. Es decir, la empresa donde todo el mundo quería trabajar. La WorldCom era la segunda en el ranking de posicionamiento, ¿ya?, en comunicaciones en Estados Unidos. Es decir que, hagan de cuenta acá, en comunicación, la empresa número 1 es Entel, la empresa número 2 es Tigo. ¿Ya? Hagan de cuenta. En cambio, Parmalat, ¿ya?, era la número 1 en producción de lácteos en Italia. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa la producción de lácteos? En Bolivia, por ejemplo, tenemos la PIL, que es la empresa más importante, el grupo PIL, que está en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz. Pero, ¿quién es su capitalizador? No su capitalizador. ¿Quién ha comprado estos paquetes de accionarios? Es Gloria del Perú. Pero Gloria del Perú es de Nestlé, de Suiza, que es la firma de lácteos más grande del mundo. ¿Ya? En segundo lugar está esta Parmalat, solo que no tiene presencia en Bolivia. En cambio, Nestlé tiene presencia en Bolivia, vende muchas cosas en Bolivia. Y lo más importante es la PIB. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la cantidad de empleados? La Enron tenía 20.000 empleados en Estados Unidos. Pero la Enron, mucha gente en Bolivia se tapó esto. La Enron capitalizó Transet, que era la empresa distribuidora de gas y petróleo. ¿Ya? Esta empresa, cuando se capitalizó, el 51% era de la Enron. Y la Enron emitió con, en realidad, la emisión de títulos se hace mediante lo que es la titularización de activos. Y la Enron emitió $2.000 millones de bonos en Estados Unidos con activos de flujos futuros de ingresos de la Transedes en Bolivia. En Bolivia, cuando se enteraron de este tema, ¿ya?, la filial de la Enron en Bolivia, ya trató todavía de aprovecharse, sin embargo, no les dio tiempo y fue intervenida por el Estado. Fue la primera empresa en ser recuperada y se creó la empresa Transportes y EPPB. ¿Ya? Pero eso sucedió en Bolivia. Ahora, la WorldCom tenía 20.000 empleados en Estados Unidos y 77.000 en todo el mundo. La Parmalat, 36.000 en Italia. En Bolivia, la empresa que más empleados tiene, la institución que más empleados tiene es el Banco Unión, 5.100 empleados. Fíjense, estas entidades, 21.000, 20.000, 36.000 empleados. Ahora, el motivo de la quiebra, ¿ya?, de la Enron fue el fraude contable corporativo, ¿ya?, lo que llaman la contabilidad hiperactiva. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se controla? Les voy a dar un ejemplo. Esto se maneja a nivel de detalle, a nivel de subcuentas o cuentas analíticas. Les daré un ejemplo de algo que encontré en ingeniería financiera. Yo doy una materia de gerencia y les digo, ¿cómo harían este registro contable? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo controlamos este elemento? Por ejemplo, yo voy al banco, abro mi caja de ahorro, ¿ya?, y el banco me va a dar mi tarjeta de débito. Pero con esa mi tarjeta de débito yo puedo viajar al Perú, a Europa y hacer operaciones con esa tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito está vinculada a un SWIFT transaccional, algo que le quieren quitar a Rusia cuando dicen que le van a quitar el SWIFT, ¿ya? Es la vinculación al comercio internacional. Pues cuando yo hago esa operación de compra, por decir, en Chile, que compro un pantalón,
La compra de ese pantalón lo estoy haciendo en un comercio de Chile, ¿no? Y mi cuenta, mi dinero está en Bolivia. Entonces, ese SWIFT transaccional hace que se vincule al link de la caja de ahorro del banco, en este caso, por decir Banco Nacional, y esos datos se enteran si tengo o no tengo saldo. Si hago la transacción, esa operación que estoy haciendo, ¿ya? En Chile no hay ningún banco que esté financiando esa operación a esa administradora de tarjetas de débito y crédito. Entonces, lo que está haciendo es que la operación que estoy haciendo se va a centralizar por algún mecanismo con una cámara de compensación en Chile y se va a trasladar al Banco Central de Chile, y el Banco Central de Chile con el Banco de Estados Unidos o la Reserva Federal con las tarjetas Visa, que son americanas, y directamente conectarse con el Banco Central de Bolivia y el Banco Central con el Banco Nacional. Entonces, toda esa vuelta ha dado esta transacción de la compra de un pantalón, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando se da una situación acá en Bolivia, ¿ya? Los bancos, las agencias, las sucursales tienen contabilidad propia, ¿ya? Pues, ¿qué pasa si yo voy al Banco Nacional, a la Jordán, esquina Natalia, y ahí abro mi caja de ahorro? He abierto con 1.000 bolivianos. El asiento que me están haciendo en la en la Jordán y Nathaniel Aguille es ingreso a caja, ingreso al dinero a caja, contra cajas de ahorro. Pero resulta que con la tarjeta de crédito y de débito que me están dando, yo paso por la Avenida América y saco dinero del cajero que está en la misma agencia del banco. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi dinero está en la central de la Nathaniel Aguille y Jordán. Sin embargo, estoy sacando en la calle, en la Avenida América. Entonces, la agencia de la Avenida América va a hacer un asiento, debitando la caja de ahorro contra la oficina. Es decir, el dinero que está saliendo de acá me debe a la oficina de la 25 de mayo y Sucre. Y la oficina de la 25 de mayo, que va a afectar a mi caja de ahorro porque hace habido un retiro de dinero, va a registrar y yo le debo a la oficina de la Avenida América con cargo a mi caja de ahorro. Como ven, es una operación que se hace 6 millones de veces al mes, ¿ya? Y si lo hago por internet, si lo hago por dispositivo móvil, imagínense quién controla ese flujo de información. Entonces, cuando se vulnera este flujo de información, se genera un fraude contable corporativo, ¿ya? Porque se entremezcla todo y es difícil controlar. Y eso hicieron con la ENRO, ¿ya? Trabajaban con filiales en todo el mundo, trabajaban con sucursales en todos Estados Unidos, que al final era incontrolable. ¿Y quién creaba esos flujos contables de difícil control? Era la empresa Arthur Andersen, ¿ya? Eso fue lo que ocurrió con la ENRO. En cambio, la WorldCom tenía otra forma de hacer fraude, ¿ya? Ellos capitalizaban los gastos. ¿Qué significa capitalizar los gastos? Cuando yo pago sueldos, voy a hacer un asiento contable de sueldos y salarios contra caja. Entonces, ¿dónde está yendo el gasto? En la cuenta de débito. Ellos, para no contabilizar el gasto, ¿qué hacían? En vez de registrar gastos, registraban activo. Por decir, podían registrar gastos de organización en el activo contra caja, ¿ya? Entraba activo y salía activo. Y también inflaban ingresos. Las cuentas de pasivo lo llevaban como ingreso. Entonces ellos tenían pérdidas ocultas de 3.800 millones de dólares jugando con esto, ¿ya? Ahora, una forma similar de hacer estafa se dio en Tele Bolivia antes de la recuperación por parte del Estado boliviano, cuando se hizo la auditoría forense, se encontró esto, que ellos no llevaban el gasto a activos, sino lo que más bien hacían era inflar el gasto y disminuir los ingresos. ¿Ya? Tenían activos encubiertos y pasivos encubiertos. Y eso hacía que, si no hay gasto, yo llevo mis sueldos, por decir, a gasto, etcétera, al activo, no tengo gastos deducibles. No, hay una forma de evadir impuestos, ¿ya? Eso hicieron los de la WorldCom.
la Bolsa de Valores de allá de Italia. Hicieron un fraude contable corporativo. Igual, agarraron una agencia, una filial, ya que era Lactalis en Parma. Parma es la sede de Parmalat, pero en Parma es como decir que la sede del Banco Nacional es La Paz. Pero en La Paz hay como 40 agencias. Pues lo mismo acá, era Parma, la sede, Parmalat, la sede de Parma. Pero había una filial importante que el dueño le da a su hijo para que administre. Pero su hijo, un fanático del Club Parma, de fútbol de allá, lo que hace es emitir bonos con el respaldo de los activos de esta filial de Parmalat y emite bonos. Pero a diferencia del resto que ocultaba, él lo que hace, esos 500 millones de dólares, crea un pasivo, pero no crea un activo, ¿no? Y lo que hace el activo lo entrega al Club Parma, ¿ya? Y lo que hace es generar activos inexistentes, porque si lo daba todo, no tenía el dinero en caja, que es un activo, pero crea otros activos por más de 3.950 millones, ¿ya? Para ir compensando estos 500 millones que deberían ingresar al disponible, sin embargo, se van a otra parte. Y para compensar este disponible que no había en la práctica, crean activos inexistentes. Ahora bien, ¿qué pasa? Si bien la Enron, sus estados financieros de septiembre, presenta una utilidad de 5.000 millones de dólares, en la práctica, cuando se declaran en quiebra, dicen, no, nuestra pérdida real es 1.050 millones de dólares. Y de la WorldCom, 18.000 millones de dólares. Y de Parmalat, aquí es donde se detecta el fraude, que tenía 7.000 millones de dólares en certificados falsos, como registros de inversión. Es decir, yo llevo a mis cuentas de inversiones basadas o respaldadas por títulos. Digo, tengo estos títulos en tal empresa. Pero cuando Deloitte hace el cruce de información con la bolsa de valores, donde se habrían vendido estos títulos, la bolsa de valores certifica y dice, no, esos títulos son falsos. Entonces se habría creado artificialmente para compensar esa salida de plata que había de comprar. Ahora, ¿qué pasó con estos ejecutivos? Tanto Kenny Live como Jeffrey Skilling, que fueron los dos que fueron a anunciar la quiebra, el gerente general y el gerente financiero, la quiebra de la Enron, a los 2 días de que se estos 21.000 empleados, al igual que en Bolivia, tienen que ahorrar para su jubilación. ¿Ya? En Bolivia usamos en una AFP, en 2 AFP que hay en Bolivia, y previsión. En cambio, en Estados Unidos es libre. Entonces, la Enron creó su propia administradora de fondos de pensión, la misma Enron. Entonces, sus 21.000 empleados eran aportantes a sus mismos fondos. Es decir, que aparentemente debería circular dinero, pero no circulaba dinero, solo circulaba registros contables. La WorldCom, sus 2 ejecutivos principales, Bernard Evers, fue sentenciado a 25 años de cárcel, y a Scott, el gerente financiero, a 20 años de cárcel. En el caso de Parmalat, Siesto Tansi, el ejecutivo que hizo todos estos malos manejos, sigue en juicio hasta la fecha con los otros accionistas. ¿Ya? Esta empresa sigue vigente, ¿ya? Es una empresa grande que tiene presencia, como les dije, en varias partes de América, no en Bolivia. En Bolivia los que han centralizado son los de Nestlé, ¿no? Pero esta empresa sigue en conflicto. Pues como ven, estos fueron los motivos por los cuales nace esta auditoría forense. En primera instancia se quería descartar la auditoría financiera porque fue la causante de demostrar hechos
que no se sucedían mediante contabilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro hasta ahora, licenciada. Muy interesante todo lo que nos explicó. La verdad que esas cosas son bien, bien bonitas. A veces tengo algunos ejemplos que les dé la próxima clase de algunas auditorías forenses que no se detecta en una auditoría financiera. O sea, imposible en una auditoría financiera, por la forma de cómo se realiza estos temas. Esta materia vamos a acabar, yo creo, 2 clases más o 3 clases más. ¿Ya? El examen final quedé con el otro grupo el 1 de julio. ¿Les parece bien? El próximo viernes. ¿Están de acuerdo? Sí, Licen, está bien. Sí, Lice. Ok. Está Los bien, últimos 3 temas nomás, auditoría especial, peritaje y auditoría forense. ¿Ya? Bien, ahí quedamos. Cuídense, que estén bien.